Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar, como siempre, con una oración. Evidentemente, no solamente porque llevo el jersey de Nigeria, sino porque vamos a hablar de la situación que está pasando en Nigeria. Esta oración la ofrecemos por todos los cristianos perseguidos en este país. Hoy por hoy, algunos llegan a catalogar que es el lugar más inseguro para ser cristiano, Nigeria. ¿Quién diría? Habiendo otros lugares como Siria, que ha sido también terrible la persecución de cristianos, pero hoy por hoy Nigeria es, si no el país más peligroso para ser cristiano, uno de los más peligrosos en la actualidad. Y voy a hacer un Padre Nuestro, lo voy a hacer en inglés, que es una de las lenguas oficiales nigerianas, porque en el pasado llegaron los británicos a esas tierras. Así que lo ofrecemos por todos los mártires nigerianos y por todos los nigerianos cristianos que tienen que vivir su fe en un contexto de violencia, de acoso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, ya les había dicho que tenía pendiente hacer esto. Me he tardado prácticamente un mes porque ya el día de mañana, bueno, estoy grabando, son 11 de la noche aquí en Los Ángeles, del día 12 de julio, pero mañana 13 de julio se cumple un mes de la barbarie, de una barbarie más que se ha dado en este país de Nigeria. En esta ocasión no fue directamente el grupo terrorista Boko Haram, sino esta etnia llamado los Fulanis. Ya voy a hablar de tanto de Boko Haram como de los Fulanis, que en un campo de desplazados cristianos, pues por 3 horas, imagínense, 3 largas horas, hicieron una matanza con armas de fuego, a machetazos, de ancianos, de adultos, de bebés, de niños, incendiaron, todo un desastre, todo un desastre. Se cuentan más de 200 víctimas en esta masacre por parte de fulanis islamistas radicales, ¿no? Entonces, aquí tengo la intención primero de dar un contexto. He tratado de profundizar para saber concretamente qué es lo que está pasando. Evidentemente, cada vez voy escuchando atentados en contra de los cristianos, raptos de muchachas, de niñas, etcétera, que son obligadas a islamizarse, etcétera, etcétera. Em, pero nunca había profundizado de quiénes están detrás de esto, a lo menos en primer plano, ¿va? Porque siempre, como lo diré, hay siempre a lo menos un espacio para decir si hay fuerzas extranjeras aquí, y le voy a decir por qué, ¿va? Porque no es coincidencia que sea particularmente Nigeria que se está dando esta realidad, ¿va? Segundo, voy a hacer algunas reflexiones, ¿va? Unas reflexiones no solamente para nosotros como católicos, sino dirigidas de otras religiones, entre ellos los musulmanes implicados en esto, ¿va? Em, a nuestros hermanos protestantes o cristianos de otras denominaciones, porque estas masacres no son exclusivas en contra de la Iglesia Católica, también se han ido en contra de iglesias protestantes, ¿va? Allá en Nigeria. Y finalmente voy a dar a conocer una iniciativa marcada por este logotipo que he realizado, que he diseñado, eh, para poder dar a conocer esta situación, porque lo más grave, bueno, si podría decir que hay algo más grave que las mismas matanzas, que ya me parece que es lo más grave, pero quizá lo más grave es que esto está quedando en el silencio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de esto, hermanos? En los medios de comunicación. ¿Cuántos? Entonces es grosera la pasividad, la indiferencia, no sé si intencional o no intencional, de los políticos, de los medios de comunicación, principalmente seculares, ¿verdad?
O sea, estamos hablando de que en cifras, más o menos, desde que comenzaron los ataques de Boko Haram alrededor como del año 2002 en adelante, se intensificaron más de 2009 por ahí, em, estamos hablando de más de 100,000 muertos. Algunos quieren reducir que si 35,000, etcétera, ¿va? Pero reduzcámoslo, 35,000 es una barbarie. 35,000 seres humanos que se les arrebató de manera violenta su vida simplemente por creer en Cristo. Y que no haya un grito, por ahí quizá lo que resonó más fue cuando raptaron a varias niñas y que por ahí la esposa de Obama se unió a una campaña de regresen a nuestras niñas y todo eso, pero eso se murió después, como si hubiera acabado las barbaries en Nigeria. Entonces, tengo una iniciativa, ojalá se puedan quedar hasta el final a escuchar esto, porque les voy a pedir ayudas muy concretas para no ser indiferentes ante este sufrimiento que están pasando nuestros hermanos nigerianos. Primero comenzaré con lo que he investigado de Boko Haram, que es este grupo terrorista. Algunos dicen que ya bastante disminuido y que precisamente se han infiltrado o se han coludido con una etnia llamada los Fulanis, que fueron los que hicieron este último atentado. Pero Boko Haram ha hecho los atentados más graves, y fue fundado en el 2002 por Mohamed Yusuf, un predicador salafista, islamista, pero de la línea salafista, en Maiduguri, en el estado de Borno, al noroeste de Nigeria. Em, el significado de la palabra Boko Haram es muy particular, que me va a llevar mucho a una cuestión de una reflexión, ¿verdad? Porque los cristianos, evidentemente, nos tenemos que solidarizar con nuestros hermanos cristianos nigerianos, pero también tenemos que reconocer que en parte pudiera haber un pretexto de un mal comportamiento de cristianos en el pasado respecto a esta situación, ¿verdad? Nunca va a justificarlo, ¿verdad? Este tipo de barbaries, ¿verdad? Pero creo que vale la pena también reconocer lo que, al menos en el pasado, Occidente tiene de culpa en esta situación. El significado de Boko Haram significa em, la educación occidental es prohibida, eso significa. Hay otra traducción que pone la educación occidental es pecado o es no aceptable para el Islam, obviamente, ¿eh? Eso significa Boko Haram, o sea, que un grupo terrorista se autodenomine la educación occidental es prohibida, o la educación occidental es pecado, o la educación occidental es no aceptable, creo que es una cuestión que nos debe de llevar también a la reflexión, ¿eh? Am, ¿Cuál es la misión de Boko Haram? Primeramente es un extremismo islámico, ¿eh? Se opone a la educación cultural occidental y buscan reemplazar el sistema nigeriano con una teocracia islámica estricta basada en la Sharia, que es la ley islámica, ¿no? De hecho, muchos de los enfrentamientos que ha tenido, digo enfrentamientos porque en algunas ocasiones los mismos cristianos se han defendido, ¿no? Ellos nunca han iniciado un pleito, nunca, absolutamente, pero en algunas ocasiones se han defendido, ¿no? Porque, o sea, como decimos popular en México, ya los agarraron de su puerquito, ¿eh? Entonces, y la legítima defensa, al menos para nosotros los católicos, está estipulada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Em, y fue a partir de que en ciertos lugares de Nigeria, particularmente más al norte, este islamismo radical se está dando más en el norte de Nigeria. Empezaron a pasar ciertas leyes para introducir la Sharia. Entonces, pues los cristianos dijeron, no, esto nos va a afectar a nosotros porque sabemos que la ley Sharia es sumamente agresiva para todo aquel que no es musulmán, ¿no? Y entonces ahí varios de los muchísimos ataques que desde el 2002, 2009 están recibiendo los cristianos en Nigeria, pues se han dado por esta cuestión, la resistencia a que se les imponga la ley Sharia. Ganó popularidad entre jóvenes pobres, Boko Haram, desempleados y marginados del norte. Y esto es muy importante, hermanos, porque por ahí hay algunos líderes musulmanes
que evidentemente se desmarcan de esta barbarie, de este islamismo radical, y la razón que dicen es, la mayoría de esos musulmanes no conocen bien el Corán. La mayoría de esos, islamistas tienen una interpretación, sesgada del Corán, manipulada del Corán, ¿verdad? Em, Boko Haram, entonces, prácticamente cobró popularidad entre jóvenes pobres, desempleados y marginados, ¿verdad? Es decir, con características que hacen el caldo de cultivo para ser manipulados y llevarlos a un fundamentalismo, en este caso islámico. Han hecho alianzas con otros tipos de grupos terroristas como ISIS, ¿verdad? Los frutos, pues les digo, estadísticas hablan de más de 100,000 muertos cristianos, ¿verdad? Las más modestitas hablan de unos 35,000. Está el evento que les mencionaba, cuando raptaron a 276 niñas en Chibok, que las forzaron a convertirse al Islam y con mucha frecuencia, como les voy a dejar algunos enlaces de testimonios, con mucha frecuencia se van sobre las mujeres y mujeres jóvenes no solamente para convertirlas forzadamente al Islam, sino para abusar sexualmente de ellas, ¿verdad? Al día de hoy son más de 2 millones de desplazados cristianos por estos acosos de estos fundamentalistas. Ahora bien, por varias razones, Boko Haram, hay algunos que dicen que se ha desarticulado un poco, pero básicamente se han coludido mucho con una etnia llamado los fulanis. Fue un poco complicado meterme a profundidad en esta etnia, por qué piensan así. La mayoría, por no decir casi todos los fulanis, hay muchos tipos de fulanis, ¿verdad? Pero los fulanis, estos agresivos, son islamistas, ¿verdad? Ellos particularmente son nómadas, pastores, pero cada vez más se van asentando y por eso los ataques también contra cristianos para hacerse de sus tierras y de sus propiedades de los cristianos. Son paganos conversos al Islam. Ellos no nacieron siendo musulmanes, ellos eran paganos. También particularmente son islamistas ignorantes y esto no es un insulto, estoy diciendo lo que algunos líderes musulmanes han dicho sobre estos radicales, ¿verdad? Que precisamente como no tienen buena formación o educación, mucho también por esta cuestión nómada que tienen, em, pues han sido un caldo de cultivo precisamente para ser manipulados en estos fundamentalistas, en este fundamentalismos islámicos, ¿verdad? Esto me hizo recordar mucho, saben que me he profundizado mucho en Saint Charles de Foucault, que evangelizó eh, con el desbrozamiento, es decir, no dando bibliazos, con el propio testimonio, respetando concretamente a los musulmanes del Sahara, en este caso los Tuareg, todo eso. Y él hablaba de cómo muchas de estos musulmanes caen en fundamentalismos precisamente por la falta de educación, ¿ya? Porque son nómadas, etcétera. A veces tienen un dialecto concretamente, dice, muchos de ellos se aprenden el Corán en el árabe, pero no hablan árabe, ¿verdad? No entienden estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, no sé, al yo investigar esos fulanis pensé tanto en Charles de Foucault, en el trabajo que hizo, de traducir, de hacer el primer diccionario de los tuaregs, etcétera, ¿verdad? Porque culturalmente son etnias, eh, repito, sin faltar al respeto, ignorantes, ¿verdad? Y desafortunadamente los grupos fundamentalistas han sacado ventaja de ello. Como les he dicho, ellos al parecer ya han sido coludidos por ciertos miembros de Boko Haram y algunos extremistas. Y aquí yo planteo una pregunta, ¿solamente por estos extremistas o por fuerzas extranjeras? Porque hermanos, si lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Siria, de que vean la entrevista que tuve, me recuerdan si no pongo el enlace, se los puedo dejar en la descripción. En un comentario me lo piden, si se me olvida, la entrevista que le hice a la hermana Guadalupe, que trabajó en Siria, concretamente. Los testimonios de estos rebeldes,
que martirizaban principalmente cristianos y que estaban en contra del gobierno de Assad, que no era un santo, ¿verdad? Pero que generaba un cierto respeto entre musulmanes y cristianos, em, que ellos creían que estaban peleando en otra parte, no en Siria. O sea, guerrilleros, terroristas, básicamente, atacando a cristianos, pero creyendo que están dando una batalla, una guerra santa en otro lugar. Y y los propios líderes cristianos de diferentes denominaciones en Siria han demostrado de cómo han sido financiados por Occidente estos extremistas, incluyendo Estados Unidos, ¿verdad? Que luego se levanta el cuello, nosotros vencimos a ISIS, etcétera. Venciste al monstruo que tú mismo alimentaste. Entonces, yo no lo sé, pero no me se me haría raro que estos fundamentalismos, tanto de Boko Haram como de los Fulanis, estén apadrinados, sobre todo con las armas. Tú dime, ¿de dónde están saliendo esas armas? O sea, los Fulanis antes eran a puro machetazo, ahora ya lo hicieron con armas. También, machetes, pero con armas. ¿De dónde les viene? ¿Dónde les cae? ¿Del cielo? Entonces, ahí se escucha el eco de la voz del Papa Francisco que hablaba de la gran inmoralidad de los pueblos, sobre todo occidentales, que hablan a favor de la paz, no guerras, etcétera, y son los primeros que financian la cuestión armamentística, ¿no? Eh, Su finalidad de los fulanis es ciertamente implementar la Sharia también, borrar del mapa a los cristianos, pero ciertamente tiene una cuestión de hacerse de sus tierras, de sus posesiones. Y de esto se ha dado mala información que ya lo voy a mencionar más adelante. Particularmente, ellos atacan en la noche. De hecho, esta barbarie que pasó hace un mes fue cuando estos cristianos nigerianos estaban durmiendo. En plena noche empezaron a disparar, a machetear, a incendiar las casas, sean, repito, niños, bebés, hubo mujeres, de todo. Pasemos entonces, este es el contexto, ¿ah? Ahora, algunas reflexiones. La primera cosa es, los medios callan, hermanos, y callan, y cuando hablan dan mala información o sesgada la información. Los medios que consulté que algo han dicho de la situación de hace un mes, han dicho que es un pleito de tierras. No, 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 no se equivoquen los medios de comunicación secular. Es un odio a los cristianos, porque no van por las tierras de otros musulmanes, van por las tierras de los cristianos, pero el objetivo no es propiamente la tierra, sino que tiene una cuestión de un fundamentalismo islámico que es en contra de cristianos, por ser cristianos. Fuera de esto, los medios de comunicación callan. Y esto es vergonzoso, hermanos, vergonzoso. Yo no voy a disminuir otros tipos de conflictos como la guerra Rusia-Ucrania, lo de Israel y Palestina, inclusive lo que está pasando Israel, Estados Unidos, Irán y todo eso, pero parece que una vez más Occidente a los africanos los considera inclusive en este tipo de conflictos como de tercera, de cuarta, ¿va? No lo suficientemente dignos los pobres africanitos, ¿verdad? Como para poder captar un titular en mi periódico o en mi telenoticiario, concretamente. Segundo, los políticos callan. Hermanos, fuera de aquella ocasión en donde secuestraron a las más de 200 niñas, básicamente no hubo presencia política que presionara ante esta situación en Nigeria. Y claro que se puede hacer algo, hermanos, porque hoy por hoy, por ejemplo, la administración Trump celebra con bombo y platillo el que hayan mediado para que se firmara un tratado de paz entre el Congo y Ruanda. Estamos hablando de dos países africanos que tienen años peleándose. Entonces, si son capaces de poder poner paz entre dos países africanos, yo es donde me pregunto, ¿o no les llegan las noticias de lo que está pasando por décadas en Nigeria respecto a los cristianos? ¿O es ahí donde yo dudo de que estos solamente sean Boko Haram y los Fulani, sino que haya verdaderamente intereses
políticos y económicos detrás de esta persecución contra los cristianos. ¿Por qué? Porque Nigeria es el país más prominente, más grande, más poblado, con mayor crecimiento económico, aunque sigue habiendo mayoría pobreza por la corrupción, etcétera, pero es básicamente, para ponérsela fácil, lo que se haga en Nigeria se va a hacer en África, básicamente. Digo, tómenlo quizá también con un poquito de hipérbole, lo que quieran y gusten, ¿verdad? Pero lo que pasa en África pasará en el resto de África. Perdón, lo que pasa en Nigeria va a pasar en África, por la prominencia que tiene este país africano. Entonces ahí donde yo digo, a ver, no sé, quiero darle el beneficio de la duda. Posiblemente, por ejemplo, la administración Trump no sabe de esto. Bueno, la iniciativa que voy a hablar más adelante, vamos a meterle presión no solamente a Trump, sino a todos los políticos necesarios en sus redes sociales, porque basta de estar guardando un silencio grosero, insultante, ante las masacres de los cristianos en Nigeria. Claro que se puede hacer algo. Se han encontrado terroristas abajo de la tierra, como al que lideraba ISIS, que no puedan hacer algo respecto a ponerle un estate quieto, decimos en México, a los fulanis, a lo que quede de Boko Haram, o realmente se hacen de la vista gorda precisamente porque ellos son los que están pasando armas. Ellos tienen una agenda de destabilización, de barrer, prácticamente de un tipo de genocidio en contra de los cristianos en Nigeria, que tienen, pero que esto va marcado con una agenda internacional. Lo dejo en pregunta para no querer hacer juicios temerarios, pero la verdad, el silencio político a mí me genera muchas dudas y no creo que detrás de esto solamente están estos grupos terroristas o grupos islamistas radicales como los fulanis. ¿Va? Em, Luego, los cristianos en Occidente también medio callan, no callan tanto como los medios de comunicación y los políticos, pero de alguna manera medio callan. ¿A qué me refiero medio callan? En la investigación que hice me encontré con ciertos contenidos, por ejemplo, protestantes, en donde dan la noticia como si esto fuera solamente en contra de los protestantes. Y he encontrado cuestiones católicas y denuncian, pero como si fuera un atentado en contra de los católicos. Entonces, es una cuestión de denunciar el problema, pero de una manera propagandista. Hay que decir la verdad. Estos radicales islamistas les basta que creas en Cristo y no hacen distinción entre si eres católico, protestante, pentecostal, etcétera. Eres creyente en Cristo y se van con todo en contra tuya. Entonces, creo que no ha ayudado porque hasta los medios de comunicación cristianos, católicos y no católicos de otras denominaciones, veo que toman esta cuestión como una cuestión propagandística, ¿verdad? Los mártires nigerianos son pentecostales, son protestantes, son metodistas, son católicos, no, son de todos. Son todos los que aman a Cristo y creen en Cristo los que están padeciendo esto. Por eso digo que los cristianos en Occidente también medio callan por esta manera de estar dando las noticias. Después, el daño del colonialismo y el proselitismo. Primeramente quiero aclarar, los que me siguen lo pueden probar, yo intento apartarme de las leyendas negras, pero también de las leyendas rosas. Porque como voy a hablar de colonialismo, lo voy a hablar en el sentido peyorativo. Hay cuestiones colonialistas que respetan los elementos culturales de las personas, o sea, realmente contribuyen, rescatan lo bueno, bello y verdadero de la cultura, etcétera. Ese tipo de colonialismo yo no tengo problema, pero hay que reconocer el colonialismo que viene a decir estos pobres ignorantes, aquí les vamos a dar todas las recetas, les vamos a organizar la vida, etcétera, y en ese colonialismo barra imperialismo se pisotea la historia, la cultura de esas personas, incluyendo los elementos buenos, bellos y verdaderos que tienen esas culturas. ¿Verdad? Voy a poner un ejemplo muy particular, el ejemplo de China.
Em, Hace unos días celebramos realmente los mártires chinos, ¿no? Entre ellos saben que mi favorito, Sanji Tianxian. Estos mártires principalmente fueron mártires en el periodo del levantamiento de los Boxers. ¿Quién eran los Boxers? Los Boxers eran chinos, les pusieron así los británicos porque, pues, los veían como boxeando, porque no tenían armas, por ahí quizá un machete, alguna cosa, pero eran, artes marciales. Pero fue cuando los chinos se cansaron básicamente de la explotación de Occidente, particularmente Inglaterra, por ahí también estuvieron otros países de Europa, y hasta al último, cuando básicamente estaban asediando una embajada, entraron los estadounidenses, los americanos, y le pusieron una tunda y una humillación a los chinos terrible. Pero, ¿cuál es el problema? Los chinos se estaban defendiendo básicamente de lo que llamaríamos los inicios del narcotráfico, en donde Occidente hace adictos al opio a los chinos para poder tener una forma más barata, más rápida, la seda china, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a cambio del opio, los adictos chinos, pues abarataban la seda, ¿verdad? Entonces, se levantaron y si no fuera por la intervención principalmente de Estados Unidos, eh, algo hubieran ganado los chinos, pero en realidad les pusieron una tunda a ese levantamiento de los chinos. Y yo es ahí donde me pregunto, ahora que los chinos están siendo potencia mundial, no sé si en su subconsciente tengan algún tipo de venganza respecto a Occidente. ¿Eh? Es un tema para analizarlo inclusive desde un punto de vista geopolítico. Pero ¿por qué saco esto con respecto a Nigeria? Porque la gran mayoría de mártires, no solamente católicos, hubo anglicanos en China en este levantamiento de los Boxers, fue porque los chinos veían que cristianismo es igual a Occidente. Occidente es el abusador, el que nos ha llenado de opio para tener nuestra seda de una manera casi gratis o baratísima, etcétera, para manipularnos, etcétera. Entonces se fueron contra todo lo que representara Occidente. Por eso se me hace curioso de que Boko Haram significa la educación de Occidente es prohibida. Eso significa su nombre. Entonces tenemos que reconocer que muchos de estos pueblos toman el pretexto, porque ese es un pretexto, nunca se va a poder justificar que vayas y hagas la barbarie que hacen estos grupos islamistas, pero toman este pretexto, ¿por qué? Porque ha habido colonialismos. Y en el caso de Nigeria fuera en el caso de los británicos, ¿verdad? Y esto en el subconsciente cultural de las personas, ahí queda. Y si tienen poca educación, poca formación, y lo único que saben que históricamente han venido occidentales a aplastarlos, pues de ahí cualquier maníaco de cualquiera, islamistas o de cualquier tipo de religión de fundamentalismo, pues les manipula para hacer este tipo de barbaries, ¿verdad? Entonces, yo creo, al menos la Iglesia Católica lo ha hecho, de pedir perdón por los errores que se han hecho en estos movimientos coloniales en América, etcétera. Repito, alejándonos de leyendas negras, es decir, echando más culpas, inventarse culpas, inventarse, pues, por algo, leyendas negras que los británicos hicieron en contra de España y en contra de los católicos, pero también hay grupos católicos y hay historiadores católicos, sacerdotes, que hacen una historia de leyenda rosa, como que pareciera que los españoles vinieron a traernos el cielo en el amplio sentido de la palabra, es decir, en todo, básicamente. Sí, en el sentido de nuestra fe, y lo digo yo como católico, es una deuda con España, pero ciertamente hubo grandes abusos. Así que quitémonos de leyendas negras, leyendas rosas, y intentando ser lo más objetivo posible, tenemos que reconocer que los colonialismos y los proselitismos particularmente religiosos, no han hecho más que en la memoria cultural, en el subconsciente cultural de las naciones, darles un pretexto a los terroristas para que hagan este tipo de barbaries. Pretexto evidentemente injustificable, pero al fin y al cabo pretexto de algo se agarran para lavarle el cerebro a gente pobre o poco educada, ¿verdad? Entonces,
Si alguien quiere profundizar más de esto, le aconsejo que vaya a ver el retiro que recién di, Omotenashi católico. La primera charla hablo de la inculturación del evangelio y trato mucho de estas cuestiones en donde la Iglesia Católica ha aprendido el hecho de tomar lo bueno, bello y verdadero de la cultura y por la fe llevarlo a un nivel, ¿va? A saber purificar los elementos culturales que ciertamente no pueden ser reconocidos concretamente porque son un daño para las mismas personas concretamente. O sea, por ejemplo, en África, la ablación, que es esta extirpación del clítoris de las mujeres, será muy cultural, pero discúlpame, o sea, eso no lo podemos estar a estas instancias, no podemos estar justificando ese tipo de práctica, pero es que su cultura, lo que tú quieras y gustes, o sea, es una barbarie y sin anestesia, infecciones, etcétera. O sea, la ablación femenina hoy por hoy no puede ser justificada. En nombre de la cultura de lo que tú quieras, no puede ser justificada. Y lo digo, ¿por qué? Porque evidentemente hay grupos indigenistas en contra del colonialismo, pero que se van al otro extremo y que quieren que se acepte todo lo cultural de un país y no todo lo cultural es aceptable. Pero eso no nos quita del deber y la obligación de reconocer lo bueno, bello y verdadero, porque cuando no se hace, los terroristas y los fundamentalistas se agarran de esto para lavar cerebros, para lavar cocos de gente pobre, inocente, ignorante y convertirlos en unos terroristas hechos y derechos, ¿verdad? Esta situación también de Nigeria creo que es importante porque es una oportunidad para valorar el diálogo interreligioso, que es el gran trabajo que están haciendo, al menos hablo por lo que investigué, los obispos nigerianos. Los obispos nigerianos no tienen un discurso de odio en contra del Islam. Reconocen que ciertos grupos musulmanes condenan y se apartan de esta actividad en nombre del Islam. Pero la mayoría de obispos nigerianos dicen que esos esfuerzos son ambiguos, que estos líderes musulmanes podrían ser mucho más firmes en condenar estos ataques y decir, esto no es una buena interpretación del Islam, lo que está haciendo Boko Haram y los fulanis no es el Islam verdadero, y sus condenas son ambiguas, ¿verdad? Pero bueno, a lo menos los obispos lo que dicen, esto urge el diálogo interreligioso. Aquí suena aquella voz del Papa Francisco en Singapur, que muchos católicos lo criticaron y que tengo un video que si me lo piden, voy a tratar de ponerlo, pero si no me recuerdo, me lo piden en los comentarios, en donde demuestro que lo que dijo el Papa Francisco respecto a lo de las religiones con esos estudiantes en Singapur no es herético, por mucho que se quiera poner así. Si se lo descontextualistas de todo ese viaje misionero, evidentemente apaleas al Papa Francisco, pero particularmente en esa reunión, el Papa Francisco les dijo, parafraseo, les dijo a los jóvenes, ¿qué pasa cuando tú dices, mi religión es la mejor que la tuya, etcétera? Y respondieron, pues nos terminamos peleando, pues por eso es necesario el diálogo interreligioso, hermanos. O sea, no faltará el católico que crea que la solución es que los cristianos eh, caigan en la provocación violenta, ya no en una defensa, sino en una provocación violenta en contra de los musulmanes, y esto es una guerrita de cuál es la religión verdadera. Pero se trata de negar de que la iglesia, en este caso, por ejemplo, los católicos, es la verdadera iglesia, no. Por eso, nuevamente voy a leer parte de aquel discurso de Benedicto XVI a la curia romana el 21 de diciembre de 2012, poco antes de renunciar. Él dio un como un diagnóstico del mundo, de cómo lo dejaba básicamente, y entra en la urgencia del diálogo interreligioso, muy seguro sabiendo también lo que estaba pasando con cuestión de Nigeria. Leo, ya en otros momentos, en otros videos, he diseccionado, reflexionado en este discurso. Aquí ahorita solamente por cuestiones de tiempo voy a leer las palabras de Benedicto XVI respecto a la urgencia del diálogo interreligioso.
que tanto católico de extracto más conservador continuamente critica, ¿verdad? Claro, evidentemente son católicos que están en la comodidad de su hogar, de su oficina, y que no están pagando los platos rotos de la falta de diálogo interreligioso como lo que se está pasando en estos pueblos, ¿verdad? Dice Benedicto XVI: veo sobre todo tres campos de diálogo para la Iglesia en nuestro tiempo, en los cuales ella debe estar presente en la lucha por el hombre y por lo que significa ser persona humana: el diálogo con los estados, el diálogo con la sociedad, incluyendo en él el diálogo con las culturas y la ciencia, y el diálogo con las religiones. En todos estos diálogos, la Iglesia habla desde la luz que le ofrece la fe, pero encarna al mismo tiempo la memoria de la humanidad que desde los comienzos y en el transcurso de los tiempos es memoria de las experiencias y sufrimientos de la humanidad, en los que la Iglesia ha aprendido lo que significa ser hombres, experimentado su límite y su grandeza, sus posibilidades y limitaciones. Aquí esto va duro en contra de cualquier tipo de proselitismo, de adoctrinamiento, en el sentido negativo de la palabra. La cultura de lo humano, dice Benedicto, de la que ella se hace valedora, ha nacido y se ha desarrollado a partir del encuentro entre la revelación de Dios y la existencia humana. En el diálogo con el Estado y la sociedad, la Iglesia no tiene ciertamente soluciones ya hechas para cada uno de los problemas. Se esforzará junto con otras fuerzas sociales para las respuestas que se adapten mejor a la medida correcta del ser humano. Lo que ella ha reconocido como valores fundamentales constitutivos y no negociables de la existencia humana, lo debe defender con la máxima claridad, ciertamente. Pero esto no exime, nosotros no sabemos todas las respuestas políticas y el trabajo, por eso en la iniciativa que voy a decir, de poder presionar y trabajar con los políticos para que hagan algo respecto a esta situación. Ha de hacer todo lo posible la Iglesia para crear una convicción que se pueda concretar después en una acción política. Se necesita una acción política ante este desastre que está pasando con los cristianos en Nigeria, hermanos. Sigue siendo Benedicto, en la situación actual de la humanidad, está hablando 2012. El diálogo de las religiones es una condición necesaria para la paz en el mundo y por tanto es un deber, no una opción, hermano. Está diciendo Benedicto y se dice, al menos agarren el saco los que se dicen católicos. Es un deber para los cristianos y también para las otras comunidades religiosas, este diálogo interreligioso. Será en primer lugar un simple diálogo de la vida, un diálogo sobre el compartir práctico. Dejemos la tarugada de decir, no, si vamos a hablar con los musulmanes es para enseñar el catecismo, para hacerlos católicos. Ese burdo proselitismo lo único que le echa es más leña al fuego. Y repito, los que opinan así están muy tranquilitos en la sala de su casa, sin el peligro de que en la noche lleguen los fulanis y te enciendan y te decapiten a tu bebé. Desde ahí cualquiera puede decir, como le decían tanto el Papa Francisco, tuvo a otras religiones y no les predicó el evangelio. O sea, no entiendes que el diálogo religioso, y te lo está diciendo aquí Benedicto XVI, será en primer lugar el diálogo, un simple diálogo de la vida, un diálogo sobre el compartir práctico. En él no se hablará de los grandes temas de la fe, si Dios es trinitario o cómo ha de entenderse la inspiración de las Sagradas Escrituras, etcétera. Se trata de los problemas concretos de la convivencia y de la responsabilidad común respecto a la sociedad, al Estado, a la humanidad. Estos pobrecitos captados por Boko Haram y deformados por los más radicales fulanis, si el diálogo comenzara en decir, ¿sabes qué? Tú tienes hambre como nigeriano y yo, católico, cristiano, también tengo hambre por la corrupción política. Ahí hay un punto de encuentro. Cuestiones culturales, de celebraciones, etcétera, nigerianas. Aquí nigerianos se están partiendo la mamá, sin poder lograr lo que tienen en común.
Dice Benedicto, en esto hay que aprender a aceptar al otro en su diferente modo de ser y pensar. Repito, en esto hay que aprender a aceptar al otro en su diferente modo de ser y pensar. Para ello es necesario establecer como criterio de fondo del coloquio la responsabilidad común ante la justicia y la paz. Un diálogo en el que se trata sobre la paz y la justicia se convierte por sí mismo, más allá de lo meramente pragmático, en un debate ético sobre la verdad y el ser humano. Un diálogo acerca de las valoraciones que son el presupuesto del todo. De este modo, un diálogo meramente práctico en un primer momento, se convierte también en una búsqueda del modo justo de ser persona humana. Aun cuando las opciones de fondo en cuanto tales no se ponen en discusión, los esfuerzos sobre una cuestión concreta llegan a desencadenar un proceso en el que, mediante la escucha del otro, ambas partes puedan encontrar purificación y enriquecimiento. Cuando se da este primer paso, no proselitista, no de bibliazos o de coranazos, en este caso, se puede dar un campo para después poder hablar de otras situaciones ya más particulares de la fe, pero habiendo ya entablado lazos de respeto, de amistad, de búsqueda de la justicia, de la paz, del bien común, que no se van a dar si lo primero que hago en el diálogo es dar un bibliazo. Así, estos esfuerzos pueden significar también pasos comunes hacia la unidad, a la única verdad, sin cambiar las opciones de fondo. Ojo con esto. Así, estos esfuerzos pueden significar también pasos comunes hacia la única verdad, sin cambiar las opciones de fondo. Si ambas partes están impulsadas por una hermenéutica de la justicia y de la paz, no desaparecerá la diferencia de fondo, pero crecerá también una cercanía más profunda entre ellas. Hay dos reglas para la esencia del diálogo interreligioso que por lo general hoy se consideran fundamentales. Uno, el diálogo no se dirige a la conversión, sino más bien a la comprensión. En esto se distingue de la evangelización de la misión, que esto es lo que no entendieron los que criticaron al Papa Francisco, al menos hablo de los católicos. Ellos estaban pretendiendo que el Papa hiciera un diálogo de evangelización o de misión, cuando era un diálogo interreligioso y ahí en la finalidad no es la conversión, sino la comprensión entre los diferentes credos aquí. Segundo paso, en conformidad con esto, en este diálogo, dice Benedicto, ambas partes permanecen conscientemente en su propia identidad. No, no se trata de diluir, de que se amedrenten de ser cristianos, no. Y en esto los nigerianos, nuestros hermanos nigerianos nos han dado un ejemplo, porque la infinita mayoría conservan su fe, hasta básicamente la tortura y el martirio, y perdonando a sus martirizadores. Y ellos son los que están dispuestos a poder dialogar con el Islam, pero ese diálogo no les quita en nada su identidad, en este caso como cristianos, porque muchos dan un discurso sobre el diálogo interreligioso como que es una manera de ser ambiguo, aguado en tu identidad. No, es que puede ser verdaderamente católico y tener una apertura de diálogo interreligioso sin pretender tener las finalidades de misión o de conversión, sino de verdaderamente buscar el bien común, la paz, la justicia, que en su máxima expresión, hablo como católico, se da solamente en Cristo, sí, pero tú no puedes esperar que un musulmán te entienda eso, a lo menos en un primer paso. Tiene que haber un punto en donde se pueda convivir musulmanes y cristianos y fieles a nuestra propia identidad, poco a poco ir profundizando en cuestiones de fe, pero principalmente en cuestiones de amistad, de justicia, de paz, de bien común.
En conformidad con esto, dice Benedicto, en este diálogo ambas partes permanecen conscientemente en su propia identidad que no ponen en cuestión en el diálogo ni para ellas ni para los otros. Estas reglas son justas, dice Benedicto. No obstante, pienso que están formuladas demasiado superficialmente de esta manera. Sí, el diálogo no tiene como objetivo la conversión, sino una mejor comprensión recíproca. Esto es correcto. Pero tratar de conocer y comprender implica siempre un deseo de acercarse también a la verdad. Ahí está la solución. Para aquellos que dicen, pero entonces, ¿qué hago con mi celo del Evangelio? Inclusive los musulmanes también mi celo de proclamar el Corán, etcétera, etcétera. Si verdaderamente se da este primer paso en donde no se intenta convertir, se trata de hacer los lazos de amistad, de bien común, de justicia, de paz, y esto está rectamente intencionado, tarde que temprano llegaremos a un conducto de la verdad y llegaremos a temas quizá más espinosos, pero a lo menos ya respaldados con una relación de amistad, de búsqueda del bien común. Y ahí las diferencias difícilmente van a terminar en un fusil, en un machete. De este modo, dice Benedicto, ambas partes, acercándose paso a paso a la verdad, avanzan y están en camino hacia modos de compartir más amplios que se fundan en la unidad de la verdad. El comenzar con un verdadero diálogo interreligioso, no proselitista, no buscando la conversión del otro, etcétera, nos va a llevar a diálogos más amplios, a compartir de una manera más amplia. Pero si no se da este primer paso y se quiere conseguir una amplitud de visión, de credo, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil. Ciertamente, dice Benedicto, y estoy terminando en esta parte, no somos, esta es la frase que a mí más me encanta, ciertamente no somos nosotros quienes poseemos la verdad, es ella la que nos posee a nosotros. Cristo, que es la verdad, nos ha tomado de la mano y sabemos que nos tiene firmemente de su mano en el camino de nuestra búsqueda apasionada del conocimiento. El estar interiormente sostenidos por la mano de Cristo nos hace libres y al mismo tiempo seguros. Libres porque si estamos sostenidos por Él, podemos entrar en cualquier diálogo abiertamente y sin miedo. Muchos que están en contra, ¿no? Hablo de católicos que están en contra del diálogo interreligioso, es en pocas palabras porque ellos son los primeros que no están seguros en su fe, porque si estuvieran seguros en su fe tendrían la serenidad y la paz de poder dialogar con alguien distinto. De hecho, también si me recuerdan, les puedo poner el diálogo que tuve yo con un musulmán, algo conocido en internet, en YouTube, ¿verdad? La entrevista que tuve. Y no fue precisamente un debate en donde nos agarramos del chongo, como decimos popularmente en México. Los que no quieren dialogar, los que quieren imponer su visión, en el fondo están proyectando el miedo que tienen a perder su fe, de que su fe realmente no es fuerte. Por eso la quieren imponer. Por eso su fe no los lleva a un diálogo, a escuchar y comprender en qué cree el otro, por qué cree el otro así. Repito esta parte, que es la última. El estar interiormente sostenidos por la mano de Cristo nos hace libres y al mismo tiempo seguros. Libres porque si estamos sostenidos por Él podemos entrar en cualquier diálogo abiertamente y sin miedo. Seguros porque Él no nos abandona, a no ser que nosotros mismos nos separemos de Él. Unidos a Él, estamos en la luz de la verdad. Finalmente, la última parte de la reflexión, para ya pasar a la iniciativa que tengo en mente. Esta situación que está pasando en Nigeria, yo creo que es una oportunidad bellísima para el diálogo ecuménico, pues que no es lo mismo, lamentablemente, en muchos de los ambientes apologéticos, a veces uno ve a, a gente, y hablo de católicos y protestantes, que hablan de ciertos términos sin ni siquiera saber el significado.
Hablan de ecumenismo y están hablando de la relación entre musulmanes. El Papa Francisco, en su diálogo ecuménico con las otras religiones, no hay diálogo ecuménico con otras religiones. El ecumenismo es con denominaciones cristianas. De ahí la distinción, una cosa es diálogo interreligioso, es decir, entre religiones distintas, budismo, islam, etcétera, y otra cosa es diálogo ecuménico, que tiene que ver con cristianos, creyentes en Cristo. Por eso hago la salvedad. No solamente esta situación es un llamado de atención para el diálogo interreligioso, la urgencia del diálogo interreligioso, sino también una oportunidad para el diálogo ecuménico. ¿En qué sentido, hermanos? Pues en el sentido de que les acabo de decir que lo que he visto de algunos cristianos sobre reportar lo que está pasando en Nigeria es media verdad, porque cada quien lo agarra propagandísticamente. Los cristianos metodistas están dando la vida por Cristo. No nomás los cristianos metodistas, también tus hermanos católicos. Y católicos están siendo mártires, no solamente católicos, pentecostales también. Pero no se dice. ¿Por qué? Porque pareciera que es un anunciar, es dar a conocer esto, que se tiene que dar a conocer, pero siempre con el sesgo propagandista, casi que sectario. Y no nos damos cuenta de que hay una realidad que el Papa Francisco detectó muy bella, que le llama el ecumenismo de la sangre. Le cito una de las muchas citas en donde él habló del ecumenismo de la sangre. Dice el Papa Francisco: hay otro ecumenismo que debemos reconocer y que quizás es el más fuerte, el ecumenismo de la sangre. Cuando los terroristas o las potencias del mundo persiguen a las minorías cristianas, no les preguntan: ¿eres luterano? ¿Eres ortodoxo? ¿Eres católico? ¿Eres reformado? No, eres cristiano. Lo único que reconocen es esto: el cristiano. El enemigo no se equivoca, sabe bien reconocer dónde está Jesucristo. El testimonio que dan hoy nuestros mártires, y hay muchos, nos dice que la sangre de los cristianos hoy es una sola sangre. ¿Ustedes creen que en la última barbarie que sufrieron los nigerianos hace un mes, esas 3 horas, los fulanis iban preguntando: a ver, ¿eres protestante? ¿Eres católico? No, eres cristiano y es lo único que me interesa, y mi odio es contra tu Cristo, contra tu fe cristiana, con que creas en Cristo, con que no seas islamista. Ese es mi problema. No iban haciendo una encuesta para ver si te cortaban la cabeza o no te la cortaban. Bueno, dependiendo, si eres protestante, metodista, no. Y esta barbarie que está pasando en Nigeria habla de este ecumenismo de la sangre. Evidentemente yo no deseo el mal a nadie, pero yo creo que nos hace falta una buena sacudida, habla diagonal, persecución en Occidente, en este sentido, porque nos hemos olvidado de esto. Los mártires en Siria, los mártires en Nigeria, saben que la sangre de un luterano se está mezclando con la sangre de un católico en una de estas barbaries. ¿Esto exime de las diferencias doctrinales? No, pero el ecumenismo que está llamado a esa voluntad que el Señor pidió en el Evangelio de San Juan: Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea. El mayor escándalo, si el mundo no cree, es la división de los cristianos. Al pan pan y al vino vino. Y si creemos, como decía el Papa Francisco, si creemos que la unidad de los cristianos va a venir en un congreso de teología, nos estamos muy equivocados. Repito, no deseo un mal y mucho menos un mal como el que están sufriendo los nigerianos que nos pase a nosotros, pero una buena calentadita quizá nos hace falta, hermanos, para dejar las babosadas y las estupideces de la apologética que ustedes mismos ven en Internet, que es un pleito de perros y gatos entre católicos, protestantes, etcétera. ¿Cuántos de esos apologetas, hermanos, han hablado de esta barbarie en Nigeria? ¿Cuántos han hecho un proyecto ecuménico? Porque están siendo afectados los cristianos en general. Entonces, ¿cuál es mi iniciativa, hermanos? La primera cosa es obvia.
La primera cosa, si tú quieres hacer algo por estos hermanos cristianos nigerianos que los vienen masacrando desde hace años, es fórmate e infórmate. No es fácil. A mí me ha costado encontrar también este tipo de información, verificar la cuestión que sea verídico, etcétera. La información es muy corta, repito, porque los medios de comunicación están guardando un grosero y escandaloso silencio respecto a esta situación. Pero hay fuentes, por ejemplo, de esta institución pontificia, Ayuda a la Iglesia Necesitada, que continuamente está cobrando, bueno, ellos sacan siempre un reporte de la libertad religiosa en el mundo y van por país. Entonces ellos continuamente están monitoreando las situaciones de pobreza, de carencia, de persecución en todo el mundo. Si simplemente llegar a las buenas fuentes y te vas informando y formando al respecto. Yo te voy a dejar en la descripción o en el primer comentario algunos videos, inclusive documentales, que se han hecho respecto a esta situación en Nigeria, para que más o menos, como decimos en México, le vayas tanteando el agua a los camotes de qué nivel es la barbarie que están sufriendo nuestros hermanos cristianos en Nigeria. Pero no me voy a quedar ahí. Voy a convocar a una jornada de oración por los cristianos el 25 de julio de este mes, y he elegido esta fecha porque es la fiesta litúrgica de Santo Santiago, Santiago el Mayor, que es el primer mártir de los apóstoles. Saben que todos los apóstoles, salvo Juan, fueron mártires. Bueno, a Juan lo martirizaron en la olla esta con aceite, pero pues no se murió y bueno, lo desterraron a Patmos, ¿va? Y murió como anciano. Pero, o sea, al decir que no es mártir no significa que no haya sufrido algún tipo de martirio, pero no murió mártir. Todos los demás murieron mártires y el primerito, y que lo cubre la Sagrada Escritura, lo alcanza a cubrir el testimonio, porque Herodes él fue quien mató a Santiago, pues se celebra el 25 de julio. Entonces, esta iniciativa, repito, esta iniciativa, el límite va a ser el 24 de julio, porque el 25 es que voy a hacer esta jornada de oración. ¿En qué va a consistir? Pues es algo similar a cuando he convocado a los capítulos de culpa. Voy a pedirles, yo voy a hacer mi trabajo también, de que le manden este video, le hablen de esta iniciativa a líderes de opinión católicos, protestantes, musulmanes y si quieres, de otras religiones, budistas que puedan empatizar ante la barbarie de los cristianos en Nigeria, o personas de buena voluntad. Ahí incluyen también los ateos, ahí incluyen los políticos, ahí incluyen artistas, etcétera. Hay que empezar a decirles si se unen a esta jornada de oración. Obviamente alguien me va a decir, pero ¿cómo le va a llegar una jornada de oración a un ateo? Es que no necesariamente va a tener que rezar. Sabemos las jornadas de por la paz en Asís, que hay muchas cosas cuestionables, al menos desde el punto de vista litúrgico, católico, etcétera, pero como iniciativa, para mí es una voz de Dios ahí hablando en las jornadas de Asís. Eh, Algo que hizo Benedicto XVI respecto a Juan Pablo II es invitar a ateos. Y evidentemente los ateos no se iban a poner a rezar, son ateos concretamente, pero daban algún tipo de aporte precisamente para la paz, ¿no? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Primero que contacten líderes, hablo de líderes, ojalá que medianamente reconocidos, porque de ahí se puede influenciar a otros más, de opinión católicos, pienso en varios evangelizadores en YouTube, apologetas, etcétera. Por favor, pásenle este video, háblenle, no nomás le pasen el enlace, no se van a aventar más de una hora viendo esto. Háblenle de lo delicado, o mínimo pónganle el minuto de esta iniciativa, o chance y trato de grabar simplemente un video más corto, simplemente con la indicación, pero pues el video me parece que les puede ayudar porque doy detalles, ¿no? Y se pueden informar de lo grave de la situación. Entonces, líderes de opinión católicos, protestantes, musulmanes, de otras religiones y personas de buena voluntad, políticos, etcétera, por favor, invítenlos a que puedan grabar una oración o un discurso. Ahí entra la cuestión de los
no creyentes que no oran, eh, un video con una oración o un discurso de solidaridad con los cristianos en Nigeria de no más de 3 minutos. Repito, lo que tienen que grabar es un video haciendo una oración o un discurso en solidaridad a los cristianos nigerianos que están desde hace años siendo masacrados. Y enviarlo a mi Telegram. Si se van a semperfiat.com, el primer botón que van a ver es el de contacto de mi Telegram, ahí me lo envían. O bien pueden subirlo a sus redes sociales, estas personas, y etiquetarme, y así yo me doy cuenta y puedo tomar el video, ¿va? Entonces, me lo envían por Telegram o me etiquetan y me dejan saber, ya subí mi video, de máximo 3 minutos a mi red social, de ahí lo puedes descargar o de ahí lo puedes tocar, ¿va? El límite, repito, es el 24 de julio, porque el 25 haré esta jornada de oración con los videos que me hayan mandado tanto protestantes, católicos, musulmanes, etcétera. Yo voy a tratar de tengo en mente muchos, pero por favor, ustedes conocen a varios. Si les mueve algo la tragedia de nuestros hermanos cristianos en Nigeria, pónganse las pilas y ayúdenme a poder invitarlos a esto y motívenlos, ¿no? Esa es la primera cosa del proyecto que tengo respecto a esto. Segundo proyecto, de hecho, déjenme ver si puedo ponerlo acá. Denme un minuto. Bueno, chance y después cuando edite esto. La otra cosa va a ser que se use este logotipo que he diseñado con el hashtag cristianos perseguidos en Nigeria, todo pegado, cristianos perseguidos en Nigeria. Les recomiendo cuando hagan el hashtag que la primera letra de cada palabra la pongan en mayúscula. Hashtag cristianos perseguidos en Nigeria, pegado. Y ahí usted ponen esta imagen de este logo y ahí pueden poner el enlace de este video, pueden poner algún enlace de alguno de los documentales que voy a poner, pueden poner lo que piensan al respecto, pueden ustedes mismos, si no son líderes prominentes, ustedes mismos hacer su videíto, pero ponen hashtag cristianos perseguidos en Nigeria. Ojalá que este hashtag pueda ser prominente en redes sociales como por ejemplo X o lo que ya era antes Twitter, porque realmente, repito, es grosero el silencio que se está guardando ante esta situación, ¿verdad? Entonces, corran la voz de esto y no se olviden de poner el hashtag cristianos perseguidos en Nigeria. Igual, si alguien quiere ponerlo también en inglés, inclusive puse ahí abajo en el logotipo también lo que pongo cristianos perseguidos en Nigeria, persecuted Christian in Nigeria, ¿verdad? Entonces pueden hacer un hashtag también en inglés sin problema. La cosa es que se dé a conocer. Y finalmente, les voy a pedir que aquellos que puedan ayudar económicamente, puedan ayudar a una de las organizaciones que más se ha comprometido ante esta situación en Nigeria, que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es un organismo pontificio católico que, repito, saca continuamente reportes mundiales de la situación de la libertad religiosa en cada país, etcétera, etcétera. Y ellos continuamente están monitoreando y ayudando a los cristianos, independientemente si son católicos o no católicos, están ayudando a cristianos en Nigeria. En la descripción o en el primer comentario les voy a dejar el enlace para que la ayuda, porque si ustedes donan de manera general, ellos administran el dinero pues para lo que necesiten, ¿va? La necesidad más urgente en el mundo que están pasando los cristianos. Pero si lo quieren dedicar puntualmente para que su donación vaya y que se estén seguros de que le va a llegar a la iglesia nigeriana, cristiana, hablo en general cristiana, repito, porque no se reducen a ayudar a los católicos, ¿verdad? Sino en estos campos, repito, de desplazados nigerianos hay de todo, ¿verdad? Entonces, vayan a donar, yo ya lo hice, a donar a Ayuda a la Iglesia Necesitada. El enlace lo van a encontrar en la descripción. Lo poquito, mucho que puedas donar,
al menos si lo haces por este enlace, puedes tener la seguridad que va a llegar a los cristianos en Nigeria. Hay otros organismos, pero yo no sé si meter las manos al fuego por esos organismos. Pueden ser muy creíbles, inclusive sé que hay algunos protestantes, háganlo con los protestantes, háganlo con lo que quieran, pero lo poquito que tú puedas donar, estos hermanos también necesitan la ayuda económica. Así que, en resumen, 4 cosas de esta iniciativa: fórmate e infórmate. Y para eso, videos en la descripción y búsquenle más y van a encontrar. 2, jornada de oración. Ayúdenme a invitar a líderes católicos y de otras religiones, etcétera, y no creyentes, a que se unan con un video de máximo 3 minutos haciendo una oración o algún discurso en solidaridad a los cristianos nigerianos. El límite para que me lo entreguen, particularmente en Telegram, o lo suben a sus redes, pero me etiquetan para yo poder tomar ahí el material, es el 24 de julio, para que el 25 de julio, fiesta del primer apóstol mártir, que es Santo Santiago, tengamos esta jornada de oración, reflexión, ¿no? 2, todo lo que hablen de esta situación, usen este logotipo, no tiene copyright, lo dejen, úsenlo, nada más no lo modifiquen, déjenlo así como está. Y usen el hashtag cristianos perseguidos en Nigeria. Entre más se difunda este hashtag, puede empezarse a escuchar este drama, porque repito, los medios de comunicación están groseramente callados. Y finalmente, los que quieren ayudar económicamente a Nigeria, el enlace de ayuda a la iglesia necesitada para recibir ayudas particularmente que se van a ir a los cristianos nigerianos, se los dejo en el enlace. Sin más, pues les agradezco su atención. Ojalá esto pueda servir para darle voz a estos hermanos nigerianos, para honrar la memoria de todos los que ya han partido martirizados. Las historias, los testimonios son de terror de lo que han vivido, pero que sabemos que, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semillas de nuevos cristianos. Sin embargo, esa semilla también puede venir desde otras formas, y ojalá que se puedan dar esas otras formas y no tenga que seguir derramándose sangre inocente de cristianos en Nigeria. Pero al menos la ya derramada, sin lugar a dudas, estará dando su fruto a su tiempo. Porque repito, como Tertuliano, cristiano de los primeros siglos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. En este sentido, en uno de los documentales verán a un obispo que dice: lo más interesante o curioso es que eh, hasta los mismos islamistas saben que en el fondo es imposible que Nigeria deje de ser cristiana. Es conflictivo porque realmente los cristianos están más en el centro sur de Nigeria, los islamistas más en el norte. O sea, va a ser muy complicado de que Nigeria fuera totalmente cristiana o totalmente islámica. En Nigeria urge un diálogo interreligioso en donde se pueda convivir en paz entre las dos religiones, ¿verdad? O los dos credos de alguna manera, ¿verdad? Se percibe difícil esta realidad, pero para Dios no hay imposibles. Pues bueno, voy a terminar con la consagración a la Santísima Virgen, con el respeto que me merecen protestantes que estén escuchando. Finalmente yo soy católico y los lives los termino con la consagración a la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, que Dios les bendiga y me encomiendo a su oración. Pasen la voz, por favor.